Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para continuar hablando de la reforma pensional. Y antes de contarles un poco sobre qué va a tratar este video, pues queremos indicarles que hemos decidido hacer varios videos sobre la reforma pensional. Ya hicimos un primer video relacionado con el régimen de transición versus la reforma pensional. Estamos haciendo este video que hemos denominado reforma pensional versus ámbito de aplicación impuestos. Haremos un tercer video que denominamos reforma pensional versus pensión de vejez y haremos un video final denominado reforma pensional versus devolución de aportes. Y hemos decidido hacer estos videos como una antesala o algo preliminar a un evento que ya le hemos colocado fecha sobre la reforma pensional, un evento que será en Bogotá de manera presencial el 4 de julio del 2024, pero también la gente da la posibilidad de participar en este evento de reforma pensional de manera virtual. Les estaremos contando en el transcurso de estos videos cómo vamos a desarrollar el seminario, en qué va a consistir, pero hemos querido hacer estos videos teniendo en cuenta pues todas las preguntas, las dudas, toda la gente que sigue nuestro canal de YouTube y nos continúa preguntando permanentemente por este video. Hechas estas precisiones, pues vamos a trabajar un tema que hemos denominado reforma pensional versus ámbito de aplicación e impuestos. Y hemos querido hacer este video en segundo lugar porque, pues la verdad nos hace muchas preguntas como estas. ¿Estoy pensionado? ¿Me afecta o no me afecta la reforma pensional? Segundo, ¿estoy pensionado? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Sí o no? Tercero, que también nos lo han consultado mucho. Venga, yo estoy en un régimen especial, estoy en un régimen exceptuado, hago parte de la fuerza pública, hago parte de Ecopetrol, hago parte del magisterio, hago parte de las universidades públicas, tengo una pensión convencional. ¿Eso me afecta o no me afecta? Entonces, pues teniendo en cuenta esas preguntas, quisimos hacer este video, pues para explicar y dar claridad sobre el tema. Lo primero que está claro y que no quiero dejar pasar por alto, pues es algo que ya hemos venido recordando en diferentes oportunidades. Y es que de todas maneras, pues va a haber un régimen de transición. Los hombres que al 1 de julio del 2025 pues no tengan, digamos, o tengan, perdón, 900 semanas de cotización y las mujeres que al 1 de julio del 2025 tengan 750 semanas, pues a ellas no se les va a aplicar la nueva reforma, sino que continuarán en el régimen de transición, es decir, que les aplicarán el régimen anterior. Y a su vez también aquellas personas que actualmente están en los fondos privados, pero que al 1 de julio del 2025 tengan 900 semanas si son hombres y 750 semanas si son mujeres, les van a dar 2 años para que se devuelvan a Colpensiones y obviamente se pensionen no con la nueva ley de reforma pensional, sino con el régimen anterior, es decir, con la regla de la ley 100 de 1993. ¿Y por qué es importante tener en cuenta a quién le van a aplicar esto o a quién no se lo van a aplicar? Porque, pues lo que está claro y lo que tenemos que comparar es ese régimen anterior en materia de ámbito de aplicación que decía y el régimen actual que dice en materia de ámbito de aplicación. Entonces, el régimen anterior está claro y es contundente, va a aplicar para aquellas personas, hombres, 900 semanas de cotización al 1 de julio del 2025. Mujeres, 750 semanas al 1 de julio del 2025. Para ellos es el régimen anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que por regla general, la ley 100 de 1993, que será el régimen anterior, que se aplicará como régimen de transición, indica claramente que por regla general, pues las leyes de pensiones aplican para todos los colombianos. Esa es como la regla general. Sin embargo, la ley 100 de 1993
en su artículo 179, trajo unas excepciones, donde claramente dijo, vamos a mirar a quién no le vamos a aplicar la ley 100 de 1993, sino que le vamos a reconocer unos regímenes especiales. Y esto es muy importante porque quien tenga transición, pues va a quedar en estas excepciones y no va a tener problema con lo nuevo que pasa. Entonces, primero, la ley 100 de 1993 no se le aplica a los miembros de las fuerzas militares ni de Policía Nacional, ni al personal que está regido por el decreto 1214 de 1990. Y cuando hablamos del decreto 1214 de 1990, pues hablamos del personal civil que presta servicios a la Policía Nacional, en la Obra Militar y en el Ministerio Público. Es decir, que este primer grupo está exceptuado. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas que tienen transición, si están en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, si son miembros, personal civil, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, uso para el Ministerio Público, pues ellos no se van a preocupar porque van a seguir con su régimen especial sin ningún problema, porque obviamente tienen transición y la transición los exceptúa. A su vez también, todos aquellos personas afiliadas al Fondo Nacional de Pensiones Sociales del Magisterio, que fue creado con la Ley 91 de 1989, pues son personas que, como hacen parte del magisterio y están en ese fondo, pues son personas que si tienen la transición, le van a aplicar la norma anterior, que va a ser la Ley 100 de 1993, y obviamente ellos se van a encontrar exceptuados de la aplicación de la nueva norma. A su vez también, la Ley 100 de 1993 trae un régimen exceptuado para los servidores y los trabajadores de Ecopetrol. Entonces, digamos que si yo tengo transición y soy trabajador de Ecopetrol, lo que está claro es que no me van a aplicar la nueva ley, sino que me van a aplicar el régimen anterior y voy a continuar con las reglas propias de las pensiones que ha consagrado, digamos, Ecopetrol, algunas convencionales y otras reconocidas en el código, digamos, sustantivo del trabajo. Y también, pues todo lo relacionado con la pensión gracia, todo lo relacionado con las pensiones, digamos, de transición de la Ley 100 de 1993, pues están debidamente reconocidas, pagadas y no tienen, digamos, ninguna dificultad. Entonces, primer punto, estoy en transición. No me aplican la nueva ley, me aplican el régimen anterior. Es decir, que si yo hago parte de las fuerzas militares, si yo hago parte de la Policía Nacional, si yo hago parte del personal civil del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Justicia Penal Militar, Ministerio Público, yo hago parte del magisterio, yo estoy en Ecopetrol. Lo que está claro es que bajo estas excepciones, si tú tienes transición, la ley no te aplica y te pensionarás bajo estas reglas especiales distintas a las de la Ley 100 de 1993. Pero también en ese ámbito de aplicación tenemos que revisar todo lo relacionado con el artículo 48 de la Constitución Política. Y ese artículo 48 de la Constitución Política habla claramente de que se van a respetar los derechos adquiridos. Eso quiere decir que el que está pensionado y con reforma o sin reforma, eso ya quedó aprobado, tiene su pensión y no se la pueden quitar bajo ningún escenario, ni bajar, ni disminuir. De pronto usted podrá mirar alguna favorabilidad, pero alguna reliquidación en materia de semanas. Otro aspecto importante, el mismo artículo 48 de la Constitución Política establece que hay que respetar los derechos y garantías de la pensión de vejez por alto riesgo. Eso quiere decir que la nueva norma no puede afectar para nada las pensiones de alto riesgo. Otro aspecto que también es muy importante y queremos mencionarlo acá es que ese artículo 48 de la Constitución Política dice claramente que no habrá regímenes especiales ni exceptuados, pero obviamente se respeta el régimen de la fuerza pública y del presidente de la República. Como quien dice, están blindados por este punto y ninguna norma los podrá afectar a ellos porque tienen un régimen especial protegido, digamos, por la Constitución Política. También, pues, se habla claramente que no pueden haber pensiones superiores a los 25 salarios mínimos.
Y algo que también consideramos muy importante, ¿sí? Es que la misma constitución política protege claramente los regímenes especiales o exceptuados reconocidos a los maestros vinculados con el magisterio. Ellos también gozan, digamos, de protección y bajo ningún escenario sus reglas pueden ser, digamos, modificadas. Esto también es muy importante y algo que también quiero resaltar acá es que todos aquellos derechos que se han ganado por parte de los sindicatos en materia de pensiones convencionales no pueden ser afectados por la nueva ley. ¿Por qué? Pues porque es evidente que están en la Constitución política y ya la jurisprudencia ha protegido esos derechos. O sea, eso no tiene nada que ver las pensiones convencionales con esta nueva reforma. No los afecta en nada y también se va a proteger el régimen especial de las personas vinculadas con el IMPEC, un régimen especial de protección. También no olvidemos que el Congreso de la República pues tiene un régimen especial en materia pensional que aparece desde su artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, donde pues obviamente esta norma ha tenido protección constitucional, después la protección de la Ley 33 de 1985, donde creó un fondo especial para los congresistas, y a su vez también tiene un decreto, sí, que ha regulado las pensiones especiales de ellos como congresistas. También los magistrados de las altas cortes también tienen un régimen especial en materia pensional, consagrado en el artículo 28 del decreto 104 de 1994 y también en el decreto 47 de 1995. Y algo muy importante es que la Corte Constitucional ha dicho claramente que los derechos de los magistrados de las altas cortes son los mismos que los derechos pensionales de los congresistas. Entonces, miren, ¿por qué hemos hecho perdón, y también agregar que las universidades públicas, en virtud del decreto 1279 del 2002 y normas anteriores, pues también consagran un régimen especial en materia pensional. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta todo esto previo para meternos en la reforma pensional? Y es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros lo que vimos fue lo siguiente. La Comisión Séptima de Senado aprobó un texto, después fue a plenaria y se aprobó un texto definitivo en el Senado, fue a la Comisión Séptima de Cámara, se aprobó otro texto y después fue a la plenaria de la Cámara de Representantes y se aprobó el texto que había sido aprobado por el Senado y que fue publicado en la Gaceta del Congreso número 497 del 2024. ¿Y eso por qué lo digo? Porque lo que quedó vigente y lo que va a ser ley, lo que aprobó el Senado, es lo mismo que aprobó la Cámara. Eso es lo que va a ser ley. Pero entonces, obviamente, cuando nosotros miramos lo que se aprobó en el Senado, que fue lo que la Cámara de Representantes acogió, pues sí se generan muchas dudas frente al ámbito de aplicación. Porque, por ejemplo, ¿y por qué se generan dudas? Porque lo que se aprobó en el Senado dice ámbito de aplicación. El sistema pensional, es decir, esta ley de reforma pensional que se va a aplicar a los que no tienen transición, es decir, que se va a aplicar a los hombres que no tienen 900 semanas al 1 de julio del 2025 y las mujeres no tienen 750 semanas al 1 de julio del 2025, pues esa ley que se aprobó dice claramente que ese régimen será para todos los colombianos residentes en Colombia y los colombianos residentes en el exterior, para los pilares semicontributivo y contributivo, y para el pilar solidario solamente los residentes en Colombia. Entonces uno dice, venga, pero antes había unas excepciones, ahora no las hay. Pues tanto se dieron cuenta que había un pedazo que no quedó, que si usted compara lo que aprobó la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en las secciones presenciales del 20, 21 y 23 de mayo del 2024, sí, en las actas 46, 46 y 48, pues lo que está claro es que dejaron la regla general, que es decir, mire, la aplicación es para todas los colombianos sin excepciones y sin distinciones, porque eso, digamos, fue lo que quedó y fue lo que se estableció, pues que colocaron unos parágrafos
Y dijo, la presente ley no se aplicará a los regímenes especiales, a los regímenes exceptuados, sí, ni nada de eso. Entonces miren que es evidente que pues la Cámara de Representantes vio que el Senado pues había dejado por fuera a los regímenes especiales, a los regímenes exceptuados, al magisterio, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que está claro? Que lo que hoy está aprobado, lo que hoy está aprobado es que esa reforma pensional aplica para todos sin distinción. Sin embargo, pues yo creo que así la nueva reforma haya dejado por fuera los regímenes especiales, los regímenes exceptuados, haya dejado por fuera al magisterio, a la Fuerza Militar de Policía Nacional, así lo haya dejado por fuera, yo creo que a ellos no se les va a aplicar este proyecto de reforma, no proyecto, esta ley de reforma pensional, porque igual, de todas maneras, pues tenemos las protecciones, sí, de la Constitución Política en su artículo 48. Pero ojo con esto, vamos a sacar unas conclusiones que son importantes de lo que hemos mirado y de lo que hemos revisado. Pero vuelvo e insisto, esto que estoy diciendo aplica para quienes no tienen transición, es decir, mujeres que no tienen 750 semanas al PJ 2025 y hombres que no tienen 750, perdón, 900 semanas al PJ 2025. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que los trabajadores de Ecopetrol quedaron incluidos en esta reforma pensional. No hay cómo salvarlos por ningún lado. Lo otro, los regímenes pensionales especiales, exceptuados y cualquier otro que expiraron el 31 de julio del año 2010, también quedaron incluidos en la nueva reforma pensional. No hay cómo no aplicarle la nueva ley. Sin embargo, hay unos que está claro que no quedaron incluidos porque tienen protección constitucional. La fuerza pública, el presidente, las pensiones convencionales, los afiliados al Fondo Nacional de Pensiones Sociales del Magisterio, los miembros del INPEC, los de la pensión de alto riesgo. Eso está claro que no se le va a aplicar la nueva ley pensional. Y hay unos a los cuales la verdad que sí generan debates si quedaron incluidos o no, que son los congresistas y los magistrados. Entonces, esto es muy importante porque yo ayer escuché al ministro del Interior que quiere hacer un proyecto de ley para explicar y aclarar un poquito el tema. Yo creo que sería interesante también revisar el ámbito de aplicación porque hay unos en los cuales no hay dudas de que la nueva ley no les afecta y se van a seguir aplicando sus nuevos regímenes, digamos, regímenes pensionales especiales y exceptuados. Pero hay unos que sí tienen mucha discusión, como el agente de Ecopetrol, los congresistas, los magistrados y algunos regímenes como el de las universidades públicas, etcétera, etcétera. Entonces, miren que ese es un tema muy importante. Y finalmente, quiero hablar del tema tributario, donde también pues hay problemas que yo creo que habría que hacer una nueva ley para reformar esto porque esto quedó con muchas dudas. Miren, actualmente el Estatuto Tributario en su artículo 206 habla de rentas de trabajo exentas. Y lo que está claro es, y hoy hay vigente, es que todas las personas que tengan pensiones superiores a 47.065.000 pesos mensuales no están obligadas a pagar, perdón, están obligadas a pagar impuesto a la renta. Solamente quienes tengan esta pensión superior. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. ¿Qué fue lo que quedó aprobado en el Senado de la República y que está en la Gaceta del Congreso 496 del 2024? Que se pagarán impuesto a las pensiones solo aquellas que excedan en la parte de 1000 VT. Tan es evidente que tuvieron una equivocación, que algo pasó, que cuando van a la Comisión Séptima de Cámara de Representantes en las sesiones presenciales del 2021 y 20 de mayo del 2024, en las actas 45 y 48, pues aclararon que esas 1000 VT eran mensuales. ¿Por qué? Porque si yo hablo de 1000 VT mensuales, solamente pagarán pensiones superiores a 47 millones.
Si yo no digo nada, pues eso se toma y se dividen los 1.000 VT entre 13 mesadas y eso querría decir que pagarían pensión, perdón, pagarían impuestos las pensiones superiores a 3.120.000 pesos. Yo honestamente pienso que aquí con reforma o sin reforma, pues esta norma no debería aplicar a los pensionados y deberíamos aplicar el estatuto tributario por varios motivos. El primero, porque una norma especial prevalece sobre la general. Punto. La norma tributaria prevalece sobre la norma general de pensiones. Y segundo, pues por un principio propio del derecho laboral, que llama favorabilidad, cuando hay dos normas que se aplican al caso concreto, pues debo aplicar la norma más favorable para el pensionado en este caso. Y finalmente, como les decíamos, invitarlos a nuestro seminario de reforma pensional que vamos a realizar en Bogotá el jueves 14 de julio, de 8 a.m. a 12 del mediodía, y donde obviamente tocaremos todos estos temas y todas estas situaciones que actualmente pues se nos están presentando. Conclusiones finales para terminar, digamos, con este video. El primero, eso del ámbito de aplicación quedó muy enredado en la reforma pensional. Es decir, eso del ámbito de aplicación genera que haya muchas dudas sobre las pensiones pensionales y exceptuadas. Eso debería corregirse, tal cual como lo había corregido la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Segundo, en materia de impuestos, yo creo que no hay manera de aplicarle impuesto a las pensiones superiores a 3.600.000 pesos por los principios que les anunciaba. Y finalmente, agradecerles por que nos siguen escribiendo, porque nos siguen dejando mensajes, porque nos siguen haciendo preguntas, porque siguen siguiendo nuestro canal. Y no olviden nuestro evento híbrido, presencial y virtual en Bogotá, el 4 de junio del 2024 sobre la reforma pensional. Un fuerte abrazo para todos y para todas.